Gloria a Dios, aleluya. Es un placer estar una vez más con todos ustedes aquí en esta transmisión para disfrutar no solamente de la palabra, sino de la presencia de nuestro Señor. Alabarlo a Él no es un deber, alabarlo a Él es un placer. En esta noche quiero invitarle a que me acompañe a orar por esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, aliméntanos, fortalécenos, bendícenos y vivifícanos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida, Iglesia Maranata Yarumal. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. En esta noche, antes de comenzar la enseñanza de la palabra de Dios, voy a pedirles que nos pongamos de pie. Allí donde usted está, colóquese de pie. Vamos a hacer una oración, y si tiene alguien ahí cerquita suyo, cójalo de la mano. Vamos a orar por un bebé. Mi hija Cindy y su esposo Esteban acaban de tener a su segundo bebé, Agustín, y al parecer nació con una complicación en los pulmones, lo tienen en incubadora. Pero en esta noche la iglesia se pone de pie, y la iglesia se pone de pie delante del Señor para clamar unidos por los pulmones de Agustín, y vamos a recibir un milagro en el nombre del Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, en esta noche venimos delante de ti, Señor, una vez más a través de la sangre preciosa de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Venimos delante de ti, Señor, con la convicción, con la certeza, Padre, de que tú eres sanador, y de que toda vida que viene a este planeta viene porque tu gracia, porque tu favor, porque tu poder lo permite. En esta noche venimos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándote que por el Espíritu Santo, Señor, tú permitas que los pulmones de Agustín maduren de tal forma, Señor, que Agustín sea dado de alta del hospital, Señor, y pueda estar con su papá, con su mamá y con su hermana. Señor, bendecimos a Agustín y pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que sus pulmones sean sanados completa y absolutamente, que esos pulmones maduren, Señor, en el nombre de Jesús, y que en menos de 24 horas Esteban y Cindy puedan tener a Agustín y a su hija con ellos en la casa, Señor. Señor, te damos gracias por tu respuesta. Señor, te damos gracias porque tú eres el dador de la vida, Señor, y en tus manos está hoy la vida de Agustín. Y sabemos, Padre Celestial, sabemos y confiamos, Señor, que como tú trajiste a Agustín, tú cumplirás tu propósito en su vida. Bendecimos en esta noche a Cindy, bendecimos a Esteban, bendecimos la niña, bendecimos a Agustín y los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias por acompañarme a orar por Agustín. Vamos a estar pendientes y les estaré informando de aquel sábado la mejoría y el milagro de Dios en la vida de Agustín. El día jueves, hace 8 días, comenzamos una serie de mensajes que los titulamos Los regalos de Jesús. Ese comenzó con el descanso y explicamos qué era lo que significaba realmente: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta noche quiero hablarles del segundo regalo. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, hallamos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hemos iniciado, como les dije al principio, una serie de sermones llamados Los Regalos de Jesús, quien es nuestro Señor. Ya vimos el primero de ellos hace 8 días, que lo titulamos El Descanso de Jesús, y hoy deseo compartir con ustedes el segundo de esos regalos. El tema de esta noche se titula Las llaves del reino. Quiero que lo diga conmigo fuerte: las llaves del reino. Para entender este mensaje, deseo que tengamos en cuenta 2 puntos en esta noche. En primer lugar, ¿qué son estas llaves del reino? Si hay algo que la gente tiene que entender, es qué son las llaves del reino de los cielos. Y en segundo lugar, ¿para quiénes son estas llaves del reino? Esos son los 2 puntos que vamos a desarrollar esta noche. ¿Qué son estas llaves del reino y para quiénes son estas llaves del reino? Y si Dios me lo permite, y no hay una alteración, me gustaría predicar un tercer punto, pero no hoy, sino dentro de 8 días, que lo titularía así: ¿qué hacen las llaves del reino de Dios? Pero eso está en veremos, porque no me mando, a mí me mandan. Vamos a empezar entonces en esta noche. En primer lugar, ¿qué son estas llaves del reino de los cielos? Nuestro Señor le dijo al apóstol Pedro en el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y nosotros preguntamos: ¿qué son estas llaves del reino de los cielos? Para contestar correctamente esta pregunta acerca de las llaves, tenemos que empezar por aclarar lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios en los evangelios. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los 4 evangelios nuestro Señor habló del reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, si vamos a entender lo que significa las llaves del reino de los cielos, primero tenemos que entender lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios. Son se me va la expresión. Son 2 frases que son símiles, o que son análogas, las 2 frases. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba sobre el reino de los cielos, en Mateo o en los demás evangelios del reino de Dios, estaba hablando primordialmente de la relación de salvación que los hombres debemos tener con Dios Padre, donde para ello nacemos de nuevo o somos regenerados. Escúchame bien: el reino de Dios en este momento, no es la iglesia. La iglesia es el resultado del reino de Dios en mi vida. Vuelvo a repetir eso porque las personas generalmente confunden estos 2 conceptos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios en la tierra. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la relación de señorío que Dios Padre ejerce sobre mi vida cuando yo me arrepiento, nazco de nuevo, creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. Eso es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios da a luz la iglesia. La iglesia no da a luz el reino de Dios. Por eso una persona puede pertenecer a la iglesia sin pertenecer al reino. Y si usted pertenece a la iglesia, pero usted no pertenece al reino de Dios, entonces usted no es salvo. Y si usted no es salvo, usted no irá al cielo. Eso tiene que tener usted claridad sobre lo que le estoy diciendo. Una cosa es el reino de Dios o el reino de los cielos, y otra cosa es la iglesia. No todos los que hacen parte de la iglesia hacen parte del reino de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque para ser parte del reino de Dios tú tienes que ser salvo.
Para ser parte de una iglesia, tú simplemente tienes que ir a la iglesia, hacerte miembro de la iglesia, participar en las actividades de la iglesia. Pero para ser parte del reino de Dios, tú tienes que haber experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, mis hermanos, no se da por la oración de fe. El nuevo nacimiento, mis hermanos, tampoco se da por una estrategia de evangelismo. El nuevo nacimiento es el resultado de la obra sobrenatural de Dios Padre eligiéndote, de Dios Hijo muriendo y resucitando por ti, y de Dios Espíritu Santo regenerando tu espíritu, naciendo de nuevo. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? Es muy importante. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es entender qué es el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Para entender el reino, debo nacer de nuevo. Para entrar al reino o hacer parte del reino, debo nacer de nuevo. Y usted me va a decir a mí: y entonces, ¿cómo el reino y la iglesia no son lo mismo? Calma, calma, que ya Jesús nos va a explicar qué es el reino. Versículo 6. Volvamos al versículo 5. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, ¿qué es el reino? La vida espiritual que nace del Espíritu Santo. Wow, eso es el reino de Dios en este momento en la tierra. En el milenio, ese reino se va a manifestar en todos los estamentos y en todas las áreas naturales de este planeta. Pero todavía no estamos en el milenio. Por lo tanto, el reino ahora es solamente espiritual. Y aquí Jesús lo explica de la mejor forma. La vida, el ser humano, solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Hace muchos años le pregunté en la iglesia central en Medellín a un papá por su hijo. Le dije: ¿y tu hijo? ¿Tu hijo es salvo? Y el papá me contestó: mi hijo es muy buena persona. ¿Tu hijo es salvo? Mi hijo es muy buen estudiante. ¿Tu hijo es salvo? Mi hijo es muy buen hijo. No, yo no pregunté si era buena persona, si era buen estudiante o si era buen hijo. Yo pregunté si es salvo. Yo pregunté si ha nacido de nuevo. Y yo le pregunto a usted hoy: ¿usted es salvo, hermano? ¿Usted ha nacido del agua y del Espíritu? Porque si usted no es salvo, usted puede pertenecer a la iglesia, pero no al reino. El reino de Dios en este mundo es la vida espiritual que nace del Espíritu Santo. No es la vida espiritual que yo fuerzo o que yo forzo en una persona. Le podemos enseñar a la gente a orar. Le podemos enseñar a las personas a cantar nuestras canciones. Es más, les podemos enseñar algunos modismos de nosotros y les podemos enseñar hasta vestirse como nosotros, pero nadie puede hacer que otro nazca de nuevo, porque es una obra sobrenatural y soberana de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Aleluya. Ver el reino, entrar en el reino, se explica en el versículo 6. Ya lo dije: con la vida espiritual que nace del Espíritu Santo. Y si usted quiere saber si usted nació de nuevo por el Espíritu Santo, en Primera de Juan, en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la epístola, hay 6 manifestaciones del nuevo nacimiento. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera, subraye en su Biblia, usted en su casa, ahora cuando termine el servicio, vaya a Primera de Juan y lea la epístola. Lo lee en 15 minutos. Y en los versículos donde dice
Este es el que nace de Dios. Nacer de Dios es nacer de nuevo. Y la evidencia es cada manifestación. Hay 6 manifestaciones. No tengo tiempo de enumerárselas ahora. De hecho, ya he predicado en otras ocasiones sobre esto. Pero para que entendamos qué son las llaves del reino, tenemos que entender qué es el reino. En otras palabras, este reino se manifiesta solo para aquellos que han sido salvos, y que Dios Padre los gobierna, y que Dios Padre los gobierna, y que Dios Padre los gobierna por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Tenemos un sinnúmero de personas con una buena intención, porque no va a traer un juicio condenatorio sobre nadie. Yo no soy Dios para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie. Pero tenemos un sinnúmero de personas que asisten a nuestros servicios, asisten a nuestras congregaciones, van de vez en cuando a los cultos, hasta llegan a orar, otros llegan a diezmar, otros participan del Evangelio Cambia, otros se ponen la camiseta, otros son líderes, servidores. Pero la pregunta es, hermano, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted hace parte del reino de Dios? El punto aquí no es solamente ser parte de la iglesia, no, primordialmente ser parte del reino de Dios. Ahora explico esto. Si usted es parte del reino de Dios, usted necesariamente será parte de la iglesia. No hay tal cosa como que yo soy parte del reino de Dios y me excluyo de la iglesia. No. Cuando yo nazco de nuevo, mi espíritu me empuja, me impulsa hacia la iglesia. Pero el hecho de que una persona esté en la iglesia no necesariamente significa que está en el reino. Ahora, continuemos. El apóstol Pablo, hablando de este reino, dijo en Romanos 14:17, traducción del lenguaje actual: en el reino de Dios, o los que pertenecen al reino de Dios, no les importa lo que se come ni lo que se bebe. Wow. En el reino de Dios, lo importante no es lo que comemos ni lo que bebemos. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios, en la Reina Valera del 60, que es la tradicional de los evangélicos, porque el reino de Dios no consiste en comidas o en bebidas. En la Reina Valera dice, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero en la traducción del lenguaje actual dice, más bien lo que importa es hacer el bien. Esa frase, hacer el bien, corresponde a la justicia. O sea que toda persona que es ciudadano del reino de Dios y que hace parte del reino de Dios se preocupa por obedecer a Dios. Jesucristo fue el primer ciudadano del reino de Dios en la tierra, y Él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Segunda manifestación del reino de Dios: y vivir en paz. El reino de Dios te otorga paz en medio de la tormenta. El reino de Dios te da la seguridad de que tú estás en Cristo. Tú no estás en la situación, no, tú estás en Cristo, y Cristo se va a encargar de tu situación. Y el reino de Dios produce gozo en el Espíritu Santo. Y dice la traducción del lenguaje actual, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Pastor, yo no soy capaz de hacer el bien. Pastor, yo no soy capaz de vivir en paz. Pastor, es imposible para mí experimentar el gozo. Entonces usted no es del reino de Dios. Aleluya. Porque si usted es del reino de Dios, usted tiene el Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a capacitar para que haga justicia, para que experimente paz en medio de la tormenta, y para que se fortalezca en el gozo del Señor. Entonces, al entender qué es el reino, y ya dije suficiente esta noche del reino, vamos a las llaves. Al entender qué es el reino, podemos entender qué son estas llaves del reino. Una llave es un instrumento de acceso a un espacio nuevo. Las llaves entonces del reino de Dios son los medios de acceso a esta vida espiritual gobernada por Dios Padre en el Espíritu Santo, y se le dio en un sentido a Pedro para que abriera la puerta de salvación a los hombres. Esto se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47, cuando Pedro da su discurso y los judíos le dicen, compungidos por el Espíritu Santo, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepiéntanse de los pecados, bautícense en el nombre de Jesús para que les perdonen los pecados y reciban el Espíritu Santo. Ahí esos 3,000 judíos en Hechos 2 entraron al reino de Dios. Wow. Salieron
de una religión seca, muerta, como la religión judaica, y se metieron, o fueron metidos, no se metieron, fueron metidos, fueron insertados en el reino de Dios. Luego, en el capítulo 3 y capítulo 4, cuando el cojo que estaba en el templo de la hermosa es sanado y toda la gente se arremolina, dice que los que recibieron la palabra fueron 5,000. O sea que en 2 predicaciones 8,000 almas fueron añadidas al reino de Dios. Aleluya. Y en Hechos capítulo 10, todos los de la casa de Cornelio, que fueron los primeros gentiles en recibir el evangelio, fueron añadidos al reino de Dios. Las llaves del reino entonces son la proclamación del evangelio para todos los hombres. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 1:14 al 16, Reina Valera del 60: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Anunciar el evangelio es poseer las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Wow. El evangelio es una llave que desata el poder de Dios para salvar tu vida y mi vida de las garras de Satanás y de las garras del pecado y de las garras de la mundanalidad, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La proclamación de este evangelio la podemos observar en el sermón que el apóstol Pedro predicó en casa de Cornelio. Esta semana hice un video donde expliqué que se le predicaba a los que no son salvos, y está en mi Facebook, y lo invito para que usted considere ese video. Dura 44 minutos, pero lo va a bendecir. Y también toqué este tema de Hechos capítulo 10 versículo 36 al 44. En las palabras de Pedro en casa de Cornelio, yo encontré 7 llaves del reino de los cielos, que cuando se proclaman abren el cielo para que la gente sea salva. Va lo que Pedro le dijo a los de la casa de Cornelio. Dijo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Estoy leyendo Hechos capítulo 10 versículo 36 al 44. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Identifico en la predicación del apóstol 7 principios evangélicos que son las llaves del reino de Dios. Ahora, antes de darle las llaves, los 7 principios, permítame decirle algo. ¿Cómo sé yo y cómo le puedo corroborar que esta predicación del evangelio y que estos principios que Pedro subrayó en casa de Cornelio son las llaves del reino de los cielos? Volvamos a leer el verso 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La llave abre. ¿Qué abre? El cielo. ¿Y qué viene del cielo? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:28: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, o el reino de los cielos. Quiero que le diga una cosa: la manifestación sobrenatural para salvación
del Espíritu Santo en una vida es el sello de que se usaron las llaves. Por eso te voy a identificar en esta predicación del apóstol 7 llaves que tú y yo debemos usar cuando prediquemos el evangelio a los no convertidos, para que el reino de los cielos llegue a ellos y ellos puedan nacer del agua y del Espíritu y ellos puedan ser transformados y salvados. Número uno, ¿cuál es la primera llave que identifico? El evangelio de la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo el apóstol Pedro? Él dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18, Pablo está hablando y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais fuera del reino, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Anunciar el evangelio de la reconciliación entre Dios y los hombres es anunciar el poder que tiene el sacrificio de nuestro Señor y su sangre. Aleluya. Todo predicador, todo pastor, todo teólogo que te diga a ti que la sangre de Cristo no tiene poder para reconciliarte a ti con Dios es del diablo. Porque la primera llave que abre el reino de Dios para que la gente venga a salvación es la sangre. Es el anuncio de la reconciliación por sangre. Y va lo que dice en el verso 14: porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz. Porque Él es Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno. ¿Cuál es ese uno? La iglesia. Vio que los que pertenecemos al reino necesariamente tenemos que pertenecer a la iglesia. No hay tal cosa de que las personas que se salvan y se pueden quedar en el mundo divagando. No, si el Espíritu Santo salva a un hombre, lo mete a la iglesia. Si el Espíritu Santo te salva a ti, el Espíritu Santo te va a impulsar para que hagas parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, la iglesia. Y va como lo hizo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dijo Pedro en casa de Cornelio? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vas a usar estas llaves, tienes que decirle a la gente que Dios ahora está dispuesto a reconciliarlos consigo mismo por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio es su muerte, su sepultura y su resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. 3 veces en este pasaje Pablo habla de la paz. A vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa es la primera llave. Si vamos a usar las llaves, tenemos que anunciar al mundo que Jesucristo es nuestra reconciliación con Dios, que Jesucristo es nuestra paz con Dios, que Jesucristo es el camino de reconciliación. Lo que en Adán se perdió, en Cristo se recuperó. Gloria al Señor, aleluya. Segunda llave: el señorío de Cristo. El apóstol Pedro entra a la casa de Cornelio. ¿De qué nacionalidad era Cornelio? Romano. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Todos los parientes de Cornelio, romanos. Todos los amigos de Cornelio, romanos. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pedro en casa de Cornelio? Después de que les dice:
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo? Que después de que yo y usted, después de que usted y yo, perdón, me equivoqué, después de que usted y yo somos reconciliados en el evangelio de la paz, ahora Jesús es nuestro Señor. Usted sabe lo que significa en el primer siglo decirle a un grupo de romanos que Jesucristo es Señor de todos. Significa que ahora la lealtad de ellos ya no es más para César, sino para Jesús. Jesús es Señor, aleluya. Cuando las llaves del reino de los cielos se proclamen en el evangelio, tenemos que proclamar a Jesucristo como Señor. No hay tal cosa de que Jesús es solo Salvador. Eso es una mentira del diablo. Eso es predicar el 50% de la verdad que se convierte en una mentira. Jesucristo es Salvador, pero Jesucristo es Señor, aleluya. Tú no puedes estar en el reino de Dios y no reconocer el señorío de Cristo sobre ti. Romanos 14 versículo 7. Va el señorío de Cristo. Porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A los que hemos entrado en el reino, a los que hemos sido regenerados, a los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando el evangelio se proclama, se tiene que proclamar que la gente ha cambiado de dueño. Ya no le perteneces al pecado, ya no le perteneces a Satanás, ahora le perteneces al Señor Jesucristo. No se puede proclamar un evangelio del reino sin proclamar el señorío de Cristo sobre las almas que Él salva. Y va lo que dice el verso 9: porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Vio que es evangelio? ¿Vio que el evangelio son las llaves del reino? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, no amigo. Para ser Señor, no parcero. Para ser Señor, no solo Salvador, Señor de los muertos como de los que viven. Mis hermanos, estas llaves se tienen que volver a proclamar con toda autoridad, y tenemos que hacer que resuenen por toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Vamos a la tercera llave: el ministerio sobrenatural y el poder de nuestro Señor sobre Satanás. Cuando se proclama el evangelio, las llaves del reino tienen el poder y la autoridad sobre las obras de las tinieblas. Pedro dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. En el reino, en las llaves, en la proclamación del evangelio, tenemos que proclamarle a los principados y a las potestades que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay tal cosa como el cesacionismo. El cesacionismo es una doctrina satánica. Que Dios ya no sana, que Dios ya no salva, que Dios ya no libera de demonios, que Dios ya no restaura. Nada de eso. Mi Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando proclamemos con estas llaves el reino de los cielos, el reino tiene poder para sanarte. ¿Sabe por qué oramos por Agustín? ¿Sabe por qué oramos por Agustín? Porque nosotros poseemos las llaves del reino de Dios. Y cuando la iglesia se congrega en uno y clama al cielo, el cielo responde. Aleluya, aleluya. Estas llaves hay autoridad. ¿No nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10? He aquí os doy poder y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando el apóstol Pablo habla del evangelio, de la armadura del cristiano, le dice el evangelio, el apresto del evangelio, el calzado del evangelio. ¿Sabe dónde está la autoridad? En nuestros pies. ¿Sabe para qué? Para aullar las obras del diablo. Para esto dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Maranata. Deja de tenerle miedo a las obras del diablo. Deja de tenerle miedo a la hechicería y a la brujería. No hay hechicero, no hay brujo que prevalezca cuando el evangelio es anunciado. Aleluya. Tenemos que anunciar este evangelio una vez más con autoridad, con poder, con osadía en el nombre de Jesús. Una pregunta: ¿qué le pasó a aquel mago judío que se oponía a que el procónsul Sergio Paulo recibiera el evangelio? No quedó ciego por la autoridad que se le conferió a las llaves del reino. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo conjuró. ¿Y sabe qué le cayeron? Tinieblas. Una sola pregunta: ¿qué le pasó al rey Herodes cuando mató a espada a Jacobo, el apóstol, hermano de Juan? Después no vino un ángel y lo hirió y murió comido por gusanos. Déjeme decirle una cosa a usted: el ministerio sobrenatural del Señor Jesucristo no ha cesado. Que cesen los cesacionistas, pero nosotros seguimos creyendo en milagros. Por eso yo seguiré proclamando que yo no espero tragedias, sino milagros. ¿Sabe por qué? Porque las llaves del reino tienen la autoridad en el nombre de Jesús para hacer milagros. Y yo le digo aquí a los predicadores que están yendo a los grupos: sanen enfermos en el nombre de Jesús. Pastor, el que sana es Dios. Yo sé que el que sana es Dios, pero el que impone las manos es usted. My God. Aleluya. Sanen los enfermos. Nada de tener miedo. Nada de tener miedo. Nada. No vamos a tenerle miedo ni a ningún COVID-19 ni a ninguna cosa de estas. En las llaves del reino hay poder y autoridad para sanar, para salvar, para libertar y para proveer. Aleluya. Se tiene que proclamar la autoridad de nuestro Señor. Se tiene que proclamar que Jesús sana. Se tiene que proclamar que Jesús libera. Se tiene que proclamar que Jesús salva. Usted no pierda su esperanza. Usted verá a su esposo, a su esposa. Usted verá a sus hijos a los pies del Señor Jesucristo. Hay poder en su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Número 4, cuarta llave: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sabe qué dice después de hablarles del ministerio sobrenatural? Dice: a quien mataron colgándole de un madero. En la proclamación del evangelio, la cruz es central. Cometemos un grave error nosotros los predicadores cuando queremos sacar la palabra de la cruz del medio. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Vamos. Aleluya. Va lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Vio que las llaves del reino es la predicación del evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, hay que predicar un Cristo crucificado. Hay que predicar el poder de la sangre de Cristo, aunque algunos digan que la sangre no tiene que poder. Aleluya, la sangre tiene poder, mi hermano. Yo he orado por la gente. Yo he cubierto a mis hijos con la sangre de Cristo. Yo he cubierto a mi esposa con la sangre de Cristo. Y hemos visto cómo la mano sobrenatural de Dios nos ha protegido y nos ha guardado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Sabe por qué? La palabra de la cruz hace parte del llavero del reino de los cielos, por una sencilla razón: porque donde hay cruz hay remisión de pecados. ¿Me escuchó? Donde hay cruz, donde hay sacrificio, donde hay sangre, hay remisión de pecados. Sin sangre no se remiten los pecados. Si sacamos de la proclamación del evangelio el sacrificio de nuestro Señor y su derramamiento de sangre, y dejamos de colocar nuestra fe en ese sacrificio, nuestros pecados no serán perdonados. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién predicamos nosotros? A Cristo crucificado. Hasta aquí le he dado 4 llaves del reino.
Llave número 1, el evangelio de la paz, de la reconciliación en Cristo Jesús. Llave número 2, el señorío de Cristo. Llave número 3, el ministerio sobrenatural de Jesús. Y llave número 4, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Aleluya. Todo eso se tiene que volver a predicar en las iglesias en casa. Todo eso se tiene que volver a predicar en los púlpitos si queremos un avivamiento de salvación. Y vuelvo y lo digo, si nosotros no predicamos esto, nunca va a haber un avivamiento en Colombia. Si nosotros no predicamos esto, nunca el reino de Dios se va a manifestar para salvar a millones de colombianos. Es una mentira decir eso. Nosotros tenemos que predicar las llaves del reino en la proclamación del evangelio. Si queremos ver un avivamiento de salvación en nuestra nación. Voy a la quinta llave, la quinta: el triunfo de la resurrección. Wow. No solamente hay que hablar de cruz, hay que hablar de la resurrección. ¿Sabe qué es lo que diferencia nuestra fe cristiana del budismo, de los musulmanes, de los Hare Krishnas, de los judíos? Que nuestro Señor murió, pero no se quedó muerto. Nuestro Señor se levantó. ¿Verdad lo que dice el apóstol Pedro? A este, al que crucificaron colgándole en un madero, a quien derramó su sangre pura y santa para la remisión de nuestros pecados, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¡Qué predicación la del apóstol Pedro! Con razón, hermano, hoy en día no pasa lo que pasaba en los días de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día no queremos predicar estos principios, porque pensamos que son principios elementales y básicos. Pues los principios elementales y básicos es lo que el Espíritu Santo va a bendecir. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 11 da la importancia de predicar la resurrección de Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo a los corintios y les dice: porque o sea yo, o sean ellos, los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Entonces dice Pablo en el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya en el primer siglo había gente que decía que los muertos no resucitaban. Por eso el diablo no tiene nada nuevo. Todas estas pseudodoctrinas que hay por ahí rodando, de una gracia barata que no santifica a la gente, ya eso lo vivieron los apóstoles en el primer siglo. Y lo mismo con los que negaban la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Le voy a decir una cosa: si usted no cree en la resurrección de Cristo, su fe no sirve para nada. Porque si Cristo no resucitó, no hay quien interceda por usted ante el Padre. Si Cristo no resucitó, no hay quien lo represente a usted delante del Padre. Y cuando usted muera, usted va a estar solo como un pecador. Aleluya. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿usted por qué se emociona tanto cuando predica? Porque hay mucha gente ignorante que cree cualquier cosa. Y me duele en el corazón. Y somos hallados, dice Pablo, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe por qué usted es justo? Porque Cristo resucitó. ¿Sabe por qué la sangre de Cristo tiene poder para librarlo a usted y librarme a mí y librar a nuestros hermanos? Porque Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces seremos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero en el verso 20 proclama la victoria de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe qué significan esas palabras?
que Cristo es el prototipo de nuestra resurrección. ¿Con qué cuerpo se levantó? Con un cuerpo resucitado y luego glorificado. ¿Con qué cuerpo nos vamos a levantar usted y yo? Con cuerpos resucitados y luego glorificados. ¡Aleluya! Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos los que reciben estas llaves serán vivificados. Mis hermanos, estas son las llaves del reino de los cielos. Estas son las llaves del reino. Número 6, esta llave, Jesús como juez. No solamente se presenta el Cristo en la cruz, no solamente se presenta el Cristo en la resurrección, ahora se presenta a Cristo como el juez de vivos y muertos. Sigue predicando el apóstol Pedro y dice: y nos mandó. ¿Quién? El Señor Jesucristo, después de que resucitó, que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién nos va a juzgar? El que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. Juan capítulo 5 versículo 22. Oh, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mis hermanos, la sexta llave es Jesucristo, es el juez. Por eso usted se tiene que arrepentir y creer en Él. Porque o Jesucristo es su Salvador y su Señor en la tierra, o Jesucristo será el juez que lo condene en la eternidad. Y otra vez vuelvo y lo proclamo desde este púlpito: Cristo sí condena. Aleluya. Toda esa gente que dice Cristo no me condena, usted está fuera de orden, según lo que Pedro predicó en casa de Cornelio. Y número 7, séptima y última llave: solo el arrepentimiento y la fe en Jesús otorgan el perdón de Dios. Como terminó el sermón el apóstol Pedro: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren. ¿Y quiénes son los que creen en Jesús? Los que lo reciben. ¿Y quiénes son los que lo reciben? Los que se arrepienten. Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Aleluya! ¿Qué son estas llaves? La proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas 7 llaves se predicaron, entonces el reino se manifestó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y termino mi mensaje de esta noche. Aleluya. Pastor, ¿usted cómo sabe que las llaves del reino de los cielos no son el ayuno? Porque hay una interpretación errónea. No son el ayuno, la oración y el dar. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno, la oración y el dar ya son prácticas de los ciudadanos del reino. Estamos hablando de las llaves, de lo que abre el reino. El reino no se abre desde adentro, el reino se tiene que abrir desde afuera. Y se tiene que proclamar el evangelio para que la gente entre. Ahí le quedó claro la explicación a los que estaban haciendo esa pregunta. Ahora, mi segundo punto y termino. En segundo lugar, ¿para quiénes son estas llaves del reino? ¿Para quiénes son estas llaves del reino? Volvamos a Mateo 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro, y aclaro, antes de que yo lea este punto, voy a aclarar una cosa. Todo ciudadano del reino de Dios o del reino de los cielos en esta tierra debe practicar una justicia. Gracias, Espíritu Santo, tú siempre tan lindo y misericordioso conmigo. ¿Sabe qué son el ayuno? ¿Sabe qué son la oración? ¿Y sabe qué es el dar para un nacido de nuevo? Su justicia. No son las llaves del reino. Lea bien Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Las llaves del reino son lo que le da acceso al pecador al reino cuando se proclama en la boca de un hombre de Dios.
Ahora volvamos al segundo punto. ¿Para quién son estas llaves del reino? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino son para todos aquellos que, al igual que Pedro, hemos sido hechos partícipes de la revelación de que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las llaves del reino son para los que estamos fundados en Él. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 3, 10 y 11: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabe para quiénes son las llaves del reino? ¿Sabe quiénes son los llamados a proclamar estas verdades del reino de Dios para que los pecadores entren a Él y nazcan de nuevo y sean regenerados por el Espíritu? Para todos los que han participado del reino. Todo verdadero ciudadano del reino de los cielos que está vivo en la tierra posee estas llaves. Posee estas llaves, y no solamente las posee, es su responsabilidad usar estas llaves para que otras almas que están fuera del reino entren a Él. Y aquí voy a decir una cosa que va a dejar sin piso a mucha gente. Escúchame lo que le voy a decir. La predicación y proclamación del evangelio no es un don. Eso es una mentira que los carismáticos nos inventamos. Pastor, póngame a hacer otra cosa en la iglesia porque yo no tengo el don para predicar. No, señor. La predicación no es un don, es una responsabilidad. Y no es responsabilidad solo de los pastores, ni de los evangelistas, ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni de los maestros. Es la responsabilidad de todo ciudadano del reino de los cielos. Si usted nació de nuevo, si usted experimentó el nacer de nuevo, si usted experimentó la salvación, usted tiene que predicar estas 7 llaves. Usted tiene que predicar la reconciliación por medio de Jesucristo entre Dios y el mundo. Usted tiene que predicar el señorío de Cristo. Usted tiene que predicar el poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Usted tiene que predicar la cruz de Cristo. Usted tiene que predicar la resurrección de Cristo. Usted tiene que predicar que Cristo es el juez de vivos y muertos. Y por último, usted tiene que predicar que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo son el único medio para que Dios perdone a los pecadores. En otras palabras, mis hermanos, ¿sabe por qué mucha gente no está entrando al reino? Porque muchos ciudadanos del reino han sido engañados por su propio corazón, otros por el diablo y otros por malos líderes diciéndoles: tranquilo, tranquilo, usted simplemente dé el diezmo y ya, eso es todo lo que tiene que hacer. No, la predicación y la proclamación del evangelio es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Concluimos esta noche diciendo que todos aquellos que estamos cimentados en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador, tenemos las llaves del reino de los cielos para los hombres. Predicar el evangelio es una responsabilidad que todo aquel que ha nacido de nuevo posee. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque vosotros sois testigos de estas cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, les acabo de hacer una exposición bíblica de lo que significan las llaves del reino de Dios. Y les acabo de demostrar que todo ciudadano de este reino que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, tiene la obligación de usar estas llaves para salvar almas para el reino de Dios. Perdón, para predicar el evangelio. Porque el que salva es Dios. Usted y yo predicamos. Padre que estamos en los cielos, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos, amado Señor. Y te glorificamos. Y pedimos en esta noche, Señor, que hayamos entendido el gran regalo y el gran privilegio que nos has dado a través de Jesús, de hacernos partícipes de la proclamación de las llaves del reino, para que miles y millones de almas en todo el mundo entren al reino de Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados, antes de que concluyamos en esta noche la transmisión, primero que todo, vamos a estar pendientes de Agustín y les voy a estar informando del milagro. No esperamos tragedias, esperamos milagros en la gracia de Dios y conforme a su voluntad, que Dios nos conceda la sanidad de Agustín. Lo segundo que quiero decirles es lo mismo que les dije el martes. Estamos considerando con un grupo de hijos de la iglesia reabrir, conforme las leyes nos lo permiten, el templo, para que estemos una vez más juntos en la congregación. Pero mientras tanto, mientras que eso se da, es vital que usted se comunique, que usted se conecte con nosotros en estas transmisiones, para que usted tenga alimento espiritual para usted y para los suyos. Muy importante que no te desconectes de las transmisiones. No te desconectes, conéctate con la transmisión para que seas bendecido. Hoy aprendiste 3 cosas primordiales para tu vida. Primero, ¿qué es el reino? El reino es la relación tuya con tu Señor Jesucristo, con tu Padre Celestial a través de Jesús y por el señorío del Espíritu Santo en tu vida. Las llaves del reino es la proclamación del evangelio y te las desglosé en 7 llavecitas. El evangelio de la paz, el señorío de Cristo, el poder del sobrenatural de Jesús sobre Satanás, la cruz del Señor Jesucristo, su resurrección, que Cristo es el juez de los vivos y de los muertos y que solo por el arrepentimiento y la fe podemos tener acceso al perdón de Dios. Esas son las llaves del reino. Y te enseñé para quién son esas llaves: para todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Mira qué enseñanza, una enseñanza práctica, una enseñanza poderosa que puede cambiar tu vida, y no solamente la tuya, sino de aquellos que tú les compartas el evangelio. La humanidad tiene una necesidad. Escúchame para terminar, la humanidad tiene una necesidad. ¿Sabe cuál es la necesidad de la humanidad? Que la iglesia predique el evangelio. Salgámonos de todo aquello que Dios no nos llamó a hacer. A nosotros nos dieron una comisión especial desde hace 2000 años: predicar el glorioso evangelio, que es las llaves del reino para que miles y cientos de miles y millones puedan ser salvos. No te olvides conectarte con nosotros en nuestras diferentes redes sociales, en el Facebook, en nuestro fanpage Iglesia Maranata Yarumal, en el YouTube Iglesia Maranata Yarumal y en el Instagram Maranata Yarumal. Mañana tendrás esta predicación a tu disposición en el YouTube para que vuelvas y la escuches y que entiendas aquello que de pronto no has entendido. Te amo profundamente y ya muy pronto estaremos una vez más juntos en nuestro templo, en libertad, todos juntos como una familia, dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Te amo, te bendigo, feliz noche, que esté muy bien.